Parte 1. La celda inesperada. El sonido de los barrotes que se cerraban detrás de Marcus era una melodía que ya conocía demasiado bien. Había pasado tantas veces por esta rutina que casi se había vuelto parte de él. La cárcel, con sus muros grises y aire pesado, era su hogar. Pero esa noche, algo era diferente. Mientras las puertas se cerraban, un extraño sentimiento de inquietud lo invadió. Había algo en el aire, algo que no podía identificar, pero que le decía que esta vez no sería como las demás. Algo en su interior le susurraba que algo grande se estaba por revelar. Marcus no era un hombre fácil de sorprender. Era un criminal, pero no uno común. Había estado involucrado en todo tipo de negocios turbios, desde pequeños robos hasta acuerdos con personas influyentes. Había aprendido a sobrevivir en el sistema, a jugar sus cartas de manera inteligente, pero el lugar al que estaba por entrar, la celda donde pasaría la noche, parecía más una prisión mental que física. La celda era pequeña, el aire estaba denso y cargado de humedad. Desde el instante en que entró, algo le pareció extraño. No era un simple aislamiento. Era algo más, algo que no lograba entender, pero que sentía profundamente en su ser. Cuando se sentó en la litera, observó las paredes, que parecían cerrarse sobre él, como si el lugar mismo estuviera esperando algo. La puerta de la celda se cerró con un fuerte sonido, y la pequeña luz amarillenta de la lámpara parpadeó. Mientras Marcus trataba de relajarse, el silencio de la celda fue interrumpido por un susurro lejano. No era el típico ruido de las celdas vecinas. No eran los gritos ni el sonido de pasos pesados. Esta vez, algo más estaba en juego. «¿Eres tú, Marcus?». Una voz profunda, calmada y misteriosa se oyó desde la oscuridad. La voz no pertenecía a nadie que Marcus hubiera oído antes. Se giró rápidamente hacia el rincón de la celda, pero no vio a nadie. Sin embargo, la voz continuó, esta vez más cerca, como si estuviera justo allí, al lado de él. «Sí, soy yo», dijo la voz con un tono tranquilizador, pero extraño, como si esperara que Marcus lo reconociera. A pesar de la confusión, Marcus no se asustó. Había vivido demasiadas cosas en la vida como para asustarse por una voz desconocida. Sin embargo, cuando la voz se hizo cada vez más clara, algo hizo clic en su mente. Giró hacia el rincón y vio una silueta familiar. Una figura que, por algún motivo, le parecía extrañamente conocida. Su cerebro intentó procesarlo, pero su sorpresa lo paralizó. La silueta no era otra que la de Leonardo DiCaprio. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?», preguntó Marcus, sin poder creer lo que veía. No podía ser real. Un actor famoso como él, en una cárcel, en una celda, con un hombre como Marcus. Era algo completamente fuera de lugar. DiCaprio levantó la cabeza y sonrió con tranquilidad. «Es una buena pregunta», respondió sin inmutarse, como si estuviera en su casa. «¿Por qué no lo descubres tú mismo?». Marcus parpadeó, tratando de procesar la situación. ¿Qué hacía DiCaprio aquí? ¿Qué estaba pasando? No entendía nada, y la confusión comenzó a apoderarse de él. Pero algo en la mirada de DiCaprio, algo en su calma, le decía que esta situación iba más allá de lo que él mismo podía entender. No era una coincidencia. Algo mayor se estaba desarrollando. «Esto no tiene sentido», dijo Marcus finalmente, sin poder ocultar su sorpresa. «¿Cómo llegaste aquí?». DiCaprio se acercó un poco más, sin mostrar signos de incomodidad. «La vida tiene sus maneras de sorprendernos», respondió, mirando las paredes de la celda como si fueran una extensión de él mismo. «Todos tenemos nuestros demonios, nuestras batallas internas. ¿Quién sabe cómo llegamos a este lugar? Tal vez sea el destino, o tal vez sea un error del sistema». Marcus lo observó en silencio, confundido por sus palabras. ¿Por qué DiCaprio, una superestrella de Hollywood, estaría encerrado con él? Un criminal de poca monta. Sin embargo, había algo en la forma en que el actor hablaba, algo en su comportamiento, que no lo hacía parecer fuera de lugar. Había algo más grande en juego. «¿Y tú, Marcus?», preguntó DiCaprio de repente. «¿Por qué estás aquí?».
La pregunta cayó como una piedra en el agua. Marcus dudó, pero sabía que no podía mentir. Por cosas que no debería haber hecho. Dijo en voz baja, mirando al suelo. El sistema te atrapa, te hace parte de él, y después no puedes salir. Es como una prisión para la mente. DiCaprio asintió lentamente, sus ojos brillando con una comprensión silenciosa. Lo sé muy bien. Pero hay algo más aquí, Marcus. Algo que ni siquiera te imaginas. Este lugar no es lo que parece. Antes de que Marcus pudiera decir algo más, un sonido extraño interrumpió la conversación. El ruido provenía de la puerta de la celda. La cerradura comenzó a hacer un ruido mecánico, como si algo estuviera manipulando el sistema. La puerta comenzó a abrirse lentamente, y un escalofrío recorrió la espalda de Marcus. ¿Quién está ahí?, preguntó, levantándose rápidamente. De repente, la puerta se abrió por completo, y una figura apareció en el umbral. No era un guardia común. Este hombre vestía un uniforme diferente, algo más sofisticado, y su mirada fría parecía estudiar a Marcus y DiCaprio con una intensidad extraña. No había palabras, solo una acción. El hombre caminó hacia ellos sin decir una sola palabra, pero su presencia llenaba la habitación. «Es hora de que vengan con nosotros», dijo el hombre en voz baja. Su tono era inconfundible. «El tiempo ha llegado». Marcus y DiCaprio se miraron, desconcertados. No sabían quién era ese hombre ni qué quería, pero sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El aire en la celda se volvió aún más pesado, y el peligro que sentían no era solo físico. Algo mucho más grande se estaba gestando. Algo que ninguno de los dos podía comprender aún. La figura del hombre dio un paso atrás y les hizo un gesto hacia la puerta. «Vengan, lo sabrán todo pronto». Sin otra opción, Marcus y DiCaprio caminaron hacia la puerta, sabiendo que algo mucho más grande los esperaba. Mientras cruzaban el umbral, una sensación de inevitable destino los envolvía. Lo que estaba por suceder sería mucho más aterrador y desconcertante que cualquier cosa que ambos pudieran haber imaginado. Parte 2. La prueba del destino. El pasillo que seguía tras la puerta de la celda era largo, oscuro, con un suelo de piedra fría que resonaba bajo sus pasos. Marcus y DiCaprio caminaron juntos, sin intercambiar palabras, pero ambos sentían el peso del momento. La tensión se acumulaba en el aire, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. No sabían a dónde los llevaban ni qué esperaban de ellos, pero el silencio entre ellos hablaba por sí mismo. Ambos sabían que esta noche cambiaría sus vidas, pero de una manera que no podían predecir. La figura que los había guiado hasta aquí los condujo por varios pasillos, hasta que llegaron a una puerta metálica que emitía un zumbido bajo. La sala detrás de la puerta parecía mucho más grande que cualquier espacio en la prisión. Un contraste extraño con las estrechas celdas que habían dejado atrás. Cuando la puerta se abrió, el olor a humedad y metal les golpeó de inmediato. La sala estaba llena de pantallas de control y maquinaria desconocida. En el centro, había una mesa grande, rodeada por un grupo de personas que los miraban fijamente. «Bienvenidos a la verdadera prisión», dijo el hombre que los había guiado, su voz ahora más fría que nunca. «Este no es un lugar común. Aquí, lo que se decide no solo afecta a sus vidas, sino al destino de todos los que están fuera de estas paredes». Marcus miró a su alrededor, sin entender. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son estos?», preguntó, señalando a las figuras que los observaban. El hombre hizo un gesto hacia una pantalla que se encontraba en el centro de la sala. Al principio, las imágenes eran borrosas, pero pronto comenzaron a aclararse, mostrando mapas, coordenadas y documentos clasificados. «Estos son los administradores», explicó el hombre. «Las personas que controlan este sistema. Ustedes dos no son simplemente prisioneros. No son casualidades. Han sido seleccionados». «¿Seleccionados para qué?», preguntó DiCaprio. Su voz se notaba tensa, como si estuviera comenzando a comprender que esto era algo mucho más grande de lo que imaginaba. El hombre los miró intensamente. «La humanidad está al borde del colapso. Las fuerzas que controlan este mundo han estado manipulando la realidad misma durante siglos. Y ahora
Están más cerca que nunca de conseguir lo que quieren. Ustedes son los elegidos para detenerlos. Pero antes de que puedan hacerlo, deben superar una serie de pruebas. Si fallan, el mundo caerá bajo el control de estos manipuladores. Marcus frunció el ceño. ¿Manipuladores? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué nosotros? La respuesta no llegó de inmediato. En su lugar, una de las personas a la mesa se levantó y comenzó a caminar hacia ellos. Era una mujer de rostro severo, con el cabello recogido en un moño, vestida con un traje oscuro que parecía estar hecho a medida. Cuando se acercó, sus ojos se fijaron en Marcus y DiCaprio, y por un momento, ambos sintieron una presencia inquietante, como si la mujer pudiera ver dentro de ellos, juzgándolos. Porque ambos tienen algo que ellos no tienen, dijo la mujer, su voz suave, pero autoritaria. Ambos tienen lo que necesitamos para completar esta misión. Una mente libre de control. Ustedes han vivido en el borde del sistema, pero nunca lo han sido completamente. Eso los hace perfectos para nuestra causa. Marcus no podía creer lo que escuchaba. ¿Mentes libres de control? ¿Quiénes son ellos exactamente? La mujer sonrió levemente. No es el momento para respuestas fáciles. Lo que deben saber ahora es que el sistema ha diseñado una serie de pruebas que deben superar. Y solo si las superan, podrán detener lo que se avecina. El hombre que los había acompañado hasta allí levantó una mano, interrumpiendo la conversación. Las pruebas comienzan ahora. No hay vuelta atrás. Con un gesto, el hombre indicó que se acercaran a una mesa en el centro de la sala. Cuando ambos se acercaron, vieron que había dos dispositivos extraños sobre la mesa. Unas gafas negras con cables que se conectaban a un dispositivo más grande. La mujer los observó con atención. Estas gafas son la primera prueba, explicó. Al ponérselas, estarán conectados a una simulación de realidad aumentada. El objetivo es simple, encontrar una salida. Pero como verán, las reglas de la simulación no son las mismas que las de la realidad. El tiempo que pasen dentro de ella se reflejará fuera. Si fallan, sufrirán consecuencias en el mundo real. Marcus dudó por un momento, pero la mirada de DiCaprio, concentrada y decidida, lo hizo avanzar. El actor asintió, como si ya estuviera decidido. Sin decir nada, ambos tomaron las gafas y se las pusieron. Inmediatamente, la sala desapareció. El mundo que conocían se desvaneció, y una nueva realidad comenzó a tomar forma ante ellos. Estaban de pie en un paisaje desolado, con cielos grises y nubes de tormenta que parecían moverse a una velocidad inquietante. Las estructuras a su alrededor estaban en ruinas, y el viento soplaba con fuerza, como si todo estuviera al borde del colapso. ¿Esto es una simulación?, preguntó Marcus, mirando a su alrededor. Sí, pero no es como cualquier cosa que hayas experimentado antes, respondió DiCaprio, observando atentamente el entorno. Este lugar tiene sus propias reglas. Debemos estar atentos. Ambos comenzaron a caminar por el paisaje, buscando una forma de avanzar. No había señales claras de lo que se esperaba de ellos, pero sabían que tenían que encontrar la salida. De repente, un sonido retumbó en la distancia. Una gigantesca sombra se cernió sobre ellos, y antes de que pudieran reaccionar, una figura enorme emergió del horizonte. Era una criatura, una mezcla de máquina y bestia, con ojos rojos brillantes y una masa de metal y carne retorcida. Parecía una creación salida de una pesadilla, pero lo peor era que no estaba sola. Detrás de ella, más criaturas aparecieron, moviéndose hacia ellos con rapidez. ¡Corramos!, gritó Marcus, mientras ambos comenzaban a correr por el terreno rocoso, con las criaturas pisándoles los talones. La sensación de estar atrapados en un mundo extraño y hostil les hacía sentir la urgencia de la situación. Cada paso era más difícil que el anterior, y la presión aumentaba con cada momento. Esto no es solo una prueba de habilidad, dijo DiCaprio, mientras ambos esquivaban a las criaturas. Es una prueba de resistencia mental. Si cedemos al miedo, perdemos. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y las criaturas se acercaban más y más. En ese momento, algo cambió en Marcus. Se dio cuenta de que todo lo que había hecho en su vida lo había preparado para este momento. Su mente
siempre entrenada para sobrevivir, ahora debía enfrentarse a algo mucho más grande que las calles o las prisiones. Pero justo cuando pensaban que no podían escapar, una puerta se abrió en el horizonte. Una luz brillante los llamaba. Sin pensarlo, ambos corrieron hacia la luz, ignorando las criaturas que los perseguían. ¡Rápido!, gritó Marcus, con el aliento entrecortado, mientras se acercaban a la puerta. La luz los envolvió, y todo desapareció. Parte 3. El desenlace del juego. Cuando la luz los envolvió, todo lo que conocían desapareció. El silencio, profundo e inmenso, los rodeó. Pero esta vez, algo en el ambiente era diferente. La presión que sentían en sus mentes era mucho más intensa que antes. Marcus y DiCaprio se encontraron de pie en una nueva realidad. Un lugar que no podían identificar ni entender. Ya no estaban en una simulación. No parecía haber ninguna prisión ni criaturas perseguidoras. En lugar de eso, estaban frente a una vasta ciudad, de aspecto futurista, pero distópica, como si el tiempo mismo hubiera sido distorsionado. ¿Dónde estamos ahora?, preguntó Marcus, mirando alrededor, perplejo. DiCaprio no respondió de inmediato, sus ojos escaneando el horizonte. Algo en él había cambiado desde que entraron en la simulación. La calma que lo caracterizaba antes se había ido, reemplazada por una concentración feroz. La ciudad ante ellos era monumental, pero no se veía viva. Había un aire de abandono, pero también una sensación de vigilancia, como si todo estuviera observándolos. Esto no es un simple juego, Marcus, dijo finalmente DiCaprio, con voz grave. Nos están empujando a algo mucho más grande, a algo que no entendemos por completo, pero lo que sé es que no hay vuelta atrás. Ambos caminaron, cautelosos, por la ciudad vacía. Las estructuras, de formas complejas y casi alienígenas, se alzaban a su alrededor, como testigos mudos de un mundo que había caído en la desesperación. El sol estaba oculto por una capa de nubes grises y densas, y la atmósfera era opresiva, como si la ciudad misma estuviera viva y los estuviera esperando. De repente, una pantalla apareció en el aire frente a ellos, con imágenes de ambos. Sus rostros fueron proyectados en alta definición, sus movimientos captados por cámaras invisibles. La pantalla parpadeó antes de mostrar un mensaje. Bienvenidos al último nivel. Marcus y DiCaprio se miraron con incredulidad. La sensación de estar atrapados era palpable, pero sabían que, de alguna manera, esto era inevitable. Habían sido arrastrados a una especie de juego de supervivencia, uno en el que las reglas cambiaban constantemente, y donde sus decisiones podrían definir el destino de la humanidad. Este es el final de las pruebas, ¿verdad?, dijo Marcus, su voz temblando ligeramente, pero aún con determinación. Nos están empujando a tomar decisiones que pueden destruirnos, ¿no? DiCaprio asintió lentamente. Sí, pero también pueden salvarnos. Es una paradoja. Nos han dado una oportunidad para corregir lo que se ha roto, para detener a los que han manipulado todo esto desde las sombras. Una nueva figura apareció frente a ellos, una silueta humana que parecía casi espectral. Era difícil distinguir detalles, pero la presencia de la figura era abrumadora. Su voz era profunda, resonante, como si viniera de todos los rincones de la ciudad. Bienvenidos, Marcus y Leonardo, dijo la figura, usando los nombres de ambos con una precisión inquietante. Este es el punto de no retorno. Ustedes no solo son prisioneros, son los últimos en pie, los únicos que pueden detener lo que está a punto de suceder. Marcus dio un paso adelante, desafiante. ¿Detener qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres tú? La figura no respondió de inmediato. En su lugar, una nueva pantalla emergió, mostrando imágenes de todo el mundo. Sectores enteros de ciudades estaban colapsando. Caos en las calles, gobiernos cayendo. La humanidad parecía estar en su punto de ruptura, pero algo aún más siniestro estaba en marcha. Todo esto fue orquestado por aquellos que operan en las sombras, aquellos que controlan el destino de los pueblos, los que han manipulado el tiempo y la realidad misma, explicó la figura, su voz siendo un eco ominoso en la ciudad. Ustedes dos son las únicas personas que,
Al ser libres, pueden intervenir y romper el ciclo. Pero la pregunta es, ¿están dispuestos a hacerlo? El mundo proyectado en la pantalla comenzó a distorsionarse. La violencia, el caos y la desesperación aumentaban a medida que se acercaba el desenlace. Una sensación de desesperación recorrió el cuerpo de Marcus. Esta no era solo una misión de supervivencia personal. Esto era mucho más grande. Pero, ¿cómo se detiene algo así? Preguntó DiCaprio, su tono un tanto perdido, pero buscando respuestas. La figura ante ellos levantó la mano, y en el aire comenzó a formarse una especie de código, como si el universo estuviera siendo reescrito ante sus ojos. La única forma de detenerlo es ir hacia el centro, al núcleo de todo esto. Ustedes deben entrar al corazón de este sistema y destruir la fuente de todo lo que lo ha mantenido en pie. Si fallan, todo se perderá. Marcus no podía dejar de pensar en las palabras de la figura. Enfrentarse a una entidad tan poderosa, romper todo lo que conocían, alterar la realidad misma. ¿Era posible? ¿Tenían siquiera una oportunidad? Pero, si destruimos esto, ¿qué pasará con nosotros? Preguntó Marcus, ya con dudas sobre si estaba dispuesto a hacer lo que se les pedía. La figura hizo una pausa antes de responder, su voz temblando con una extraña melancolía. Si tienen éxito, el mundo será libre, pero si fallan, serán condenados a vivir en una prisión sin fin, una prisión dentro de una prisión, un ciclo interminable. Marcus miró a DiCaprio. La incertidumbre era palpable. Ambos sabían que lo que estaba en juego no solo era su supervivencia, sino la del futuro de la humanidad. Finalmente, DiCaprio rompió el silencio. Hagámoslo, no tenemos otra opción. Marcus asintió, su decisión tomada. A pesar del miedo que lo invadía, entendió lo que tenía que hacer. No podían fallar. La humanidad, la libertad, todo lo que conocían, dependía de ellos. Con una última mirada al horizonte distorsionado, ambos comenzaron a caminar hacia el centro de la ciudad. Un oscuro y misterioso portal se encontraba ante ellos. Un portal que prometía respuestas, pero que también les ofrecía el abismo de lo desconocido. Lo que sea que haya más allá, dijo DiCaprio, lo enfrentaremos juntos. Marcus no pudo más que asentir. La puerta se cerró detrás de ellos, y con ello, el futuro del mundo se jugaba en sus manos.